Buenos días, muchachos. El día de hoy les voy a dejar la clase grabada para que ustedes puedan tener acceso a ella en el momento que ustedes quieran. Y el resto de las horas o el resto del tiempo lo dediquen a realizar las actividades, que también les voy a hacer un video explicándolas para darles igual que la semana pasada, darles un acercamiento a cómo resolverlas y que ustedes terminen por hacerlas, ¿ok? Esta semana vamos a iniciar el bloque 4 con el tema de leyes de senos y cosenos. Esta semana solamente hablaremos de la ley de los senos, ¿ok? ¿Qué conocimientos previos necesitamos saber para poder comprender mejor el tema de la ley de los senos y cosenos? Pues primero tenemos que identificar lo que son los triángulos oblicuángulos, ¿sí? Que son aquellos triángulos que no son rectángulos, es decir, que no tienen un ángulo de 90 grados. Si se acuerdan, en los temas anteriores que vimos lo que son las razones trigonométricas, decía ahí que las razones trigonométricas se utilizan para los triángulos rectángulos, ¿sí? En este caso, no podemos usar razones trigonométricas porque son otro tipo de triángulos. Estos triángulos no son rectángulos, no tienen ángulo de 90 grados, sino que son oblicuángulos. Puede haber dos tipos de triángulos oblicuángulos, que son los acutángulos y los obtusángulos. El acutángulo dice que tiene todos sus ángulos agudos y el obtusángulo solamente tiene un ángulo obtuso, ¿sí? Esos son lo que los diferencia. Al final de cuentas, simplemente el hecho de no ser rectángulo, ya podemos utilizar estas leyes. Por notación, vamos a señalar los ángulos del triángulo empleando letras mayúsculas, ¿sí? Y los lados con letras minúsculas según la letra colocada en el vértice opuesto. Por ejemplo, aquí en estos dos triángulos que tenemos aquí, este triángulo acutángulo, sus vértices están representados con letras mayúsculas, ¿sí? Y el lado opuesto al vértice es la misma letra, pero minúscula, ¿sí? El vértice B y el lado opuesto al vértice B, que es este, es la misma letra B, pero en minúsculas, ¿sí? Y el vértice A tiene también un lado opuesto y el lado opuesto se llama igual que el vértice, la misma letra, pero en minúscula, ¿ok? Y esa misma relación la encontramos acá. Vértice A, lado A minúscula. Vértice B, enfrente, lado B minúscula. Vértice C, enfrente, lado C minúscula, ¿ok? Y así es como los vamos a nombrar para las explicaciones, que al final de cuentas a la hora de resolver los ejercicios no es necesario hacerlo, ¿no? Vamos a continuar. Herramientas básicas para resolver los triángulos oblicuángulos, ¿sí? Ahí aquí, vamos abajo. Para resolver triángulos oblicuángulos, dice, no podemos recurrir a las razones trigonométricas utilizadas para resolver triángulos rectángulos. O sea, no podemos usar las razones trigonométricas aquí. Dice, en primer lugar, el carácter del ángulo recto, al carecer de ángulo recto, no se tiene hipotenusa ni catetos. Y acuérdense que las razones trigonométricas son, por ejemplo, seno es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿sí? Aquí no hay catetos opuestos ni catetos adyacentes, no hay hipotenusa. ¿Por qué? Porque no hay ángulo recto, ¿sí? Entonces dice, las razones trigonométricas solo nos ayudan a resolver triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, como es necesario obtener otra herramienta, otra expresión matemática que utilice la trigonometría y nos permita resolver triángulos oblicuos o triángulos oblicuángulos,
existen las leyes de los senos y leyes de los cosenos, ¿sí? Son dos leyes distintas, muy parecidas, muy similares, que nos ayudan a resolver triángulos, rectángulos, de acuerdo a los datos que nosotros tengamos. Nosotros tenemos un triángulo, tenemos ciertos datos de ese triángulo, entonces tendremos que decidir cuál de las dos leyes utilizar. Yo, para mayor comprensión del tema y no revolverlos tanto, esta vez vamos a ver solamente ley de senos y ejemplos de la ley de los senos, ¿sí? Aquí está. ¿Cuál es la ley de los senos? La ley de los senos nos dice que en todo triángulo cualquiera, ¿sí? En todo triángulo, cualquier triángulo, sea oblicuángulo o sea rectángulo, este también aplican para los rectángulos. Dice, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Nosotros tenemos expresadas aquí proporciones que son como una razón es una división, como esa que es aquí. Y al momento de igualarla con otra razón y con otra razón, eso se convierten en proporciones. Entonces dice la ley de los senos que los lados son proporcionales a los senos de los ángulos. Este es el lado, el seno del ángulo A. Lado B sobre el seno del ángulo B. Lado C sobre el seno de ángulo C. ¿Sí? Fíjense cómo el lado corresponde al ángulo, igual que lo vimos en los ejemplos de arriba. ¿Sí? Entonces, el lado entre el seno del ángulo opuesto. ¿Ok? Dice, la ley de los senos es la relación entre los lados y ángulos de triángulos oblicuángulos. Simplemente establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto a ese lado es igual para todos los lados y ángulos de un triángulo. ¿Sí? La relación que hay en un lado, como el lado A, ¿sí? Con su ángulo opuesto, es la misma relación que existe entre el lado B y el ángulo B, entre el lado C y el ángulo C. Para todas es igual. ¿Ok? Entonces, si yo divido esto, va a ser igual a dividir esto y va a ser igual a dividir esto. Entonces, la ley de los senos nos representa la relación que hay entre un lado y el seno del ángulo opuesto y que es la misma para cada lado del triángulo. ¿Ok? Eso es lo que representa la ley de los senos. Ahora, aquí tenemos el triangulito y aquí tenemos la ley de los senos para los lados y para los ángulos. Vean cómo lo único que pasa es que se invierten. Miren. Dice aquí, para el cálculo de los lados, A entre el seno de A es igual al lado B entre el seno del ángulo B es igual al lado C sobre el seno del lado C, del ángulo C. ¿Sí? Como lo veíamos arriba. Eso es para calcular los lados. Cuando yo voy a calcular un ángulo, lo voy a escribir al revés. Arriba voy a poner el seno del ángulo y abajo el lado, ¿sí? Y eso va a ser igual al seno del ángulo B sobre B, igual al seno del ángulo C sobre el lado C, ¿sí? Entonces, lo que nos debe quedar claro es que cuando yo voy a calcular lados, el lado va arriba, ¿sí? Y cuando yo voy a calcular ángulos, los voy a dar vuelta y ahora el ángulo es lo que va a ir arriba, ¿sí? Esa es la única diferencia que hay en las fórmulas. Simple y sencillamente les doy vuelta. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Casos de resolución. Ya acuérdense que dijimos ahorita que vamos a resolver los triángulos de acuerdo a los datos que conocemos, ¿sí? Si yo conozco ciertos datos, utilizo ley de senos, o si conozco ciertos datos, utilizo ley de cosenos. En este tema vamos a ver los dos casos correspondientes
a lo que es la ley de los senos, ¿sí? Vamos a empezar diciendo que resolver un triángulo es encontrar las medidas de los tres ángulos y los tres lados, ¿sí? A partir de los que ya conocemos. Vamos a ver los dos casos. El primer caso es cuando se conocen dos ángulos y el lado común a ellos. Se conocen dos ángulos y el lado común a ellos. Por ejemplo, conozco el ángulo B y el ángulo C y el lado común entre ellos, ¿sí? En este otro ejemplo, conozco el ángulo C, el ángulo B y el lado común entre ellos, ¿ok? Ese es un ejemplo en el que yo puedo resolver utilizando la ley de los senos. Conozco dos ángulos y el lado que está en medio. ¿Ok? Esa es la forma en que yo voy a identificar los datos con los que cuento. Luego dice acá abajo. Las incógnitas son los otros dos lados y un ángulo. O sea, estos dos son las incógnitas y el ángulo. Estos dos y el ángulo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Como tenemos la medida de dos ángulos, vamos a calcular el tercero restando. ¿Sí? Aquí está el ejemplo. El ángulo, si conozco el ángulo B y el ángulo C, voy a 180, porque acuérdense que un triángulo, sus ángulos internos miden 180 grados al sumarlos. O sea, si yo sumo los tres ángulos, si yo sumo A más B más C, me debe dar 180 grados, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo el valor de B y tengo el valor de C, pues ya nada más me falta encontrar el valor de A, ¿sí? ¿Cómo lo voy a calcular? A 180, le resto B y le resto C. Y el resultado va a ser el tercer ángulo, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Ya que calculé el ángulo que me falta, pues ahora tengo que calcular los otros dos lados. ¿Cómo los voy a calcular? Dice, voy a calcular empleando la ley de los senos. Si el lado conocido es A, dice, calcular el lado B. ¿Cómo calculo el lado B? O sea, yo conozco este lado. Yo conozco este lado A y voy a calcular el lado B, ¿sí? Aquí, para aplicar la ley de los senos, voy a hacer la proporción, voy a relacionar. ¿Qué lado conozco? El lado A. Y ya conozco el ángulo A, cuánto vale, porque se supone que ya lo calculé. Entonces, como ya conozco el lado A, es el que voy a utilizar, conozco el lado y conozco su ángulo, es el que voy a utilizar para hacer el cálculo. Y conozco el lado B no lo conozco, ese es el que voy a buscar, pero sí conozco su ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué lado busco? El B. Voy a escribir así, B sobre el seno de quién? De su lado opuesto, que es B. Es igual. Y aquí es donde voy a buscar el lado que sí conozco. El lado que sí conozco está. Entonces voy a poner, es igual a A sobre el seno de A. Del ángulo A, que es su ángulo opuesto. ¿Sí? Y con esta fórmula voy a calcular el lado B. ¿Sí? Si yo despejo esto dejando la B solita, me va a quedar B igual a A por el seno de B sobre el seno de A. ¿Sí? Y esa sería la fórmula para calcular B. Esa sería la pura fórmula. Y si yo me voy para abajo, se van a dar cuenta que es lo que dice aquí. ¿Sí? A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. Y al final tenemos que B es igual a A por el seno de B entre el seno de A. ¿Sí? Aquí está. Y para calcular el lado C, vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular el lado C? Vamos a, ¿qué lado es el que estoy buscando? El lado C. Entonces voy a poner C sobre el seno del ángulo C. Es igual
¿Qué lado es el que ya conozco? A. A sobre el seno de A. Este es el que busco y este es el que ya conozco. ¿Sí? Este es el que busco y este es el que ya conozco. Y obviamente debo de conocer los dos ángulos. ¿Sale? Entonces esa sería la fórmula. Y si yo lo despejo, ¿cómo me quedaría si yo dejo solita la C? C es igual a A por el seno de C sobre el seno de A. ¿Sí? Nada más lo que está dividiendo lo paso para allá multiplicando. ¿Sí? Igual acá lo que divide pasa a multiplicar. ¿Sí? Y eso es lo que nos va a servir para resolver un triángulo de este tipo, cuando conozco yo dos ángulos y el lado que hay en medio de ellos. Aquí están las fórmulas y aquí está un ejemplo. ¿Sí? Dice aquí, tengo este ejemplo donde conozco dos ángulos, el ángulo A y el ángulo C. Conozco el ángulo A y conozco el ángulo C. ¿Ok? Y el lado que hay entre ellos, que es el lado B. ¿Ok? Ahora, como ya conozco estos dos ángulos, voy a calcular el tercer ángulo con la resta. 180 menos este ángulo, menos este ángulo, 180 menos 35 menos 100, me da 45. Entonces, este ángulo de aquí vale 45 grados. ¿Sí? Ahora, ya tengo los tres ángulos. ¿Sí? Lo voy a anotar acá. Ángulo A, 35 grados. Ángulo B, 45 grados. Y ángulo C, 100 grados. Y si lo sumo todo, son 180. Ya encontré tres datos. Ahora me falta calcular el lado A y el lado C. Voy a calcular el lado A. ¿Sí? ¿Qué lado es el que estoy buscando? El A. Entonces voy a escribir A sobre el seno de A. Es igual. ¿Qué lado ya conozco? El lado B. Entonces voy a poner B sobre seno de B. Voy a despejar o voy a sustituir. ¿Sí? Voy a sustituir de una vez. Me quedaría A, que no lo conozco, sobre el seno. ¿Cuánto vale el ángulo A? 35. Es igual a B. ¿Cuánto vale B? 8. Entre el seno de 45. El seno de 45. Porque es lo que vale el ángulo B. Ahora voy a despejar A y me va a quedar A es igual a 8 por el seno de 35 entre el seno de 45. Y si yo pongo eso en la calculadora, ¿cuánto me va a dar? Porque yo en la calculadora lo puedo escribir así. Presiono 8, pongo la tecla CEN o SIN, después el 35, entre seno de 45, igual, y me debe de dar la respuesta, que es 6.48. ¿Sí? La respuesta es 6.48. Y lo voy a anotar aquí. 6.48. O sea que este lado vale 6.48. ¿Sí? Y ya encontré el lado A. Ahora voy a encontrar el lado C. ¿Qué lado estoy buscando? El lado C. Sobre el seno del ángulo C. ¿Qué lado conozco? El lado B. ¿Sí? Me equivoqué aquí. ¿Qué lado conozco? El lado B. Y entre el seno del ángulo B. Entonces ahora sustituyo los datos. C no lo conozco. Seno, ¿cuánto vale el ángulo C? Vale 100. Es igual a B, que vale 8, entre el seno del ángulo B, que es 45. Si yo despejo esta ecuación, me va a quedar C es igual a 8 por el seno de 100 sobre el seno de 45.
Si pongo esto en la calculadora, me va a quedar que el lado C es igual a 11.14. Es igual a 11.14. Y este lado de aquí vale 11.14. ¿Sí? Entonces ya encontré los tres ángulos y los tres lados. El lado A dijimos que vale 6.48, el lado B 8 y el lado C 11.14. ¿Sí? Y aquí ya quedaría resuelto el ejercicio o el ejemplo sobre ese triángulo. ¿Sí? Yo aquí les hice todas las anotaciones en la explicación, pero también están esas anotaciones abajo, desarrolladas ordenadamente, ¿sí? Ya conocemos B, calculamos A, y aquí está cómo se representan, ¿sí? Cómo se despejan, cómo se sustituye, cómo se resuelve. Para encontrar el lado C, igual, ¿sí? Y ese es el primer caso, cuando conozco dos ángulos y el lado que está entre ellos. Ahora el segundo caso es cuando conozco dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos ángulos, de esos lados, perdón. ¿Cómo los identifico? Aquí está. Conozco dos lados, aquí está. Conozco el lado A y conozco el lado B. Y también conozco el ángulo opuesto a un lado. ¿Está el lado B? Su ángulo opuesto es el ángulo B. ¿Lo conozco? No. ¿El ángulo A, su ángulo opuesto es el lado A? Sí. Aquí está. ¿Sí? Dos lados y el ángulo opuesto de uno de ellos. ¿Sí? Aquí están dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Sí? Son los datos que conozco. Ahora, ¿cuáles debo encontrar? ¿Cuáles serían las incógnitas? Pues los otros dos ángulos y el tercer lado. Los dos ángulos y el tercer lado. ¿Sí? Esas serían las incógnitas, lo que yo voy a buscar. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a seguir el procedimiento. Lo primero es que vamos a calcular un ángulo usando la ley de los senos. ¿Sí? Calcular un ángulo. Después vamos a ver estas posibilidades. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a calcular un ángulo. ¿Ok? A ver. Déjame activar aquí. Dice que primero voy a calcular un ángulo. En este caso el ángulo B. Conozco el ángulo A, su ángulo opuesto. Conozco el lado B, ¿sí? Porque es el otro lado que conozco. Voy a calcular primero ese ángulo, ¿sí? Este de aquí lo voy a calcular primero. Entonces, ¿qué voy a poner? Acuérdense que la ley de los senos para los ángulos se escriben al revés. Entonces, yo voy a poner el seno del ángulo B sobre el lado B es igual al seno del ángulo A sobre el lado A. Esto lo desconozco, esto de aquí yo lo desconozco, y este y este sí los conozco, son datos que ya tengo en el problema. Por eso primero voy a calcular el ángulo B, que es el opuesto al lado B que sí conozco. No puedo calcular primero el ángulo C porque tampoco conozco el lado C. ¿Sí? Entonces primero calculo el ángulo B. Ahí está. ¿Y qué voy a hacer enseguida? Voy a despejar la fórmula para calcular el ángulo B. Primero, este B que está aquí, está dividiendo, debe pasar para el otro lado, multiplicando, ¿sí? Entonces me quedaría seno de B es igual a B por el seno de A entre A, ¿sí? Ya despejé el seno de B.
Como yo lo que quiero únicamente es el ángulo B, también tengo que quitar el seno de aquí. ¿Qué tengo que hacer? Pasarlo para el otro lado. Y la fórmula me quedaría así. Lo voy a anotar acá. B es igual, el ángulo B es igual a seno a la menos 1. ¿De quién? Acuérdense que cuando tenemos una razón trigonométrica de este lado y la mandamos para el otro lado de la ecuación, si es un seno, para el otro lado pasa como seno a la menos 1. Si es coseno, pasa para el otro lado como coseno a la menos 1. ¿Sí? En este caso, es seno y lo vamos a pasar como seno a la menos 1. ¿De quién? De B por el seno de A sobre A. ¿Sí? Una vez que ya tengo esta expresión, esto de aquí yo lo voy a comparar si es igual a 1, si es mayor que 1 o si es menor que 1. ¿Sí? Los voy a comparar. Y pues dependiendo de cualquiera de estas va a ser la solución que voy a tener. Vamos a ir a esta parte de abajo. ¿Sí? Dice que si esto es igual a 1, esto es igual a 1, solo hay una solución. ¿Sí? Si eso es igual a 1, si al resolver esto me da un 1, la solución única que tiene es igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque seno a la menos 1 de 1 son 90 grados. Siempre esta será la respuesta, ¿sí? Si esta expresión de aquí es mayor que 1, no hay solución, ¿sí? Y si es menor que 1, sí hay solución y puede haber dos soluciones, ¿sí? Hay dos soluciones. Pero nosotros solo haremos una, ¿sí? Solo haremos una. Entonces, fíjense, aquí está. Si es mayor que 1, el problema no tiene solución. Si es menor que 1, tiene dos soluciones, ¿sí? Entonces, me regreso, ¿dónde estaba? Aquí, ¿sí? Y aquí se los dejo, miren. Tengo la expresión donde la ley de los senos se expresa al revés para los ángulos, arriba va el ángulo, abajo los lados. Este ángulo no lo conozco, pero los dos lados que están aquí sí, y el ángulo opuesto a uno de ellos también lo conozco. Despejo la fórmula y me queda como seno a la menos 1 y esta expresión dentro de estos paréntesis. Cuando yo sustituyo los datos y aquí me dé un 1, automáticamente yo sé que la respuesta del ángulo B es 90 grados. ¿Sí? Si aquí me da un 1, el ángulo B vale 90. No se diga más, no se debe de hacer ni calcular el seno a la menos 1 porque ya sabemos. Si esto da más de 1, o sea que me dé 1.5, 1.2, 1.1, no hay solución al problema. Y si es menor que 1, 0.999, entonces puede haber dos soluciones, de las cuales solo calcularemos una. ¿Ok? ¿Y cuál será esa solución? Pues el resolver el seno a la menos 1 de este ángulo que está aquí. ¿Sí? Del valor que nos dé aquí, el seno a la menos 1, y esa será la solución de B. ¿Ok? La solución que se va a encontrar. Entonces, ya que obtenemos el ángulo B, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el ángulo C restándole a 180. Déjenme borro esto. Ya que yo tengo el valor del ángulo B, ¿qué tengo que hacer para calcular el ángulo C? Pues yo tengo que poner el ángulo C es igual a 180 menos el ángulo A que ya conozco menos el ángulo B que acabo de calcular. Y entonces voy a obtener el ángulo C. Y una vez que obtengo el ángulo C, voy a calcular el lado C. ¿Cómo calculo el lado C? Pues
el lado C es el que estoy buscando entre el seno del ángulo C, que es igual al lado A que ya conozco, entre el seno de A. Sustituyo o despejo C más bien. C me quedaría igual a A por el seno de C sobre el seno de A. Y ese sería el resultado del lado C. Sí, ahorita vamos a ver un ejemplo. Esto está muy amontonado acá. Entonces vamos a ver en la parte inferior, ¿sí? Usando la ley de los senos, calculamos el ángulo B. Aquí está. Sí, se hacen los despejes. Yo aquí lo escribí diferente, pero se hace el despeje y nos queda así, igualito como les había dicho en el ejemplo de arriba. Seno a la menos 1 de B por el seno de A entre A. Existen tres posibilidades: que sea igual a 1, va a ser 90 grados. Si es mayor que 1, no hay solución. Y si es menor que 1, hay que calcular el seno a la menos 1 de la expresión que quede ahí, ¿sí? Una vez que hayamos el ángulo B, podemos calcular el tercer ángulo. Como les dije, el ángulo C es 180 menos el ángulo A menos el ángulo B. Y por último, calcular el tercer lado, que es el lado C, con la ley de los senos, y le quedaría C es igual al seno A por el seno de C entre el seno de A, ¿sí? Ahí está lo que ya les acabo de explicar. Ahora sí, un ejemplo para entenderlo de forma más clara. Yo tengo este triángulo que está aquí, donde conozco dos lados. ¿Cuáles son los dos lados que conozco? Conozco el lado A y conozco el lado B, y conozco el ángulo opuesto al lado A, ¿sí? Entonces, no puedo calcular el lado C ni el ángulo C porque no los conozco ninguno de los dos. Entonces, me toca calcular primero el ángulo B, ¿sí? Este es el que voy a calcular primero. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Voy a hacer lo que dice aquí. Entonces, calculo el ángulo B. Pues si utilizo la ley de los senos directo, como ya lo calculé allá en el ejemplo del tema, voy a usar esto, ¿sí? Si lo empiezo a desarrollar desde un principio, yo tendría que poner seno de B sobre B, que es lo que yo estoy buscando, el seno de B, es igual al lado que ya conozco, seno de A sobre A. ¿Conozco el ángulo A? Sí. ¿Conozco el lado A? Sí. ¿Conozco el lado B? Sí. Desconozco el ángulo B. Entonces, despejo, me quedaría seno de B es igual a B por el seno de A sobre A. El seno está de este lado, pasa para el otro lado como seno a la menos 1. De B por el seno de A sobre A, ¿sí? Y me quedaría esta misma fórmula que está aquí, que es esta de acá, ¿sí? Esta es, ¿sí? Yo aquí me salté todos los pasos y lo dejé así, porque ya arriba está explicado. Entonces, ¿qué tengo que hacer enseguida? Sustituir. El ángulo B es igual al seno a la menos 1 de, ¿cuánto vale el lado B? 7 por el seno de 30 de A, que son 38 grados, entre A, que vale 3, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Realizar esta operación, ¿sí? 7 por el seno de 38 entre 3 me da igual a 1.43. Ya dijimos que cuando era mayor de 1, que no había solución. Entonces, este no tiene solución, ¿sí? Vamos a ver abajo. Por lo tanto, dice, no es posible solucionar este problema a partir de los datos proporcionados, ¿sí? No se puede solucionar porque aquí me da más de 1, ¿sí? Es mayor de 1. ¿Ok? Ahí está este ejemplo. Vamos a realizar otro. Aquí hay otro ejemplo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular primero el ángulo B porque es el que
el que desconocemos de acuerdo a los datos que ya tenemos. Tenemos el lado A, tenemos el lado B, conocemos el ángulo opuesto de A y desconocemos el ángulo B. Estos dos no los podemos usar porque no conocemos ninguno de los dos, ¿sí? Vamos a ir directamente a la fórmula del ángulo B, que es seno a la menos 1 de ¿quién? De B por el seno de A entre A. Ya explicamos arriba cómo se saca esto. Seno a la menos 1 de B, que vale 6, seno del ángulo A, que son 63, entre el lado A, que son 13. Si yo evalúo esto, si lo pongo en la calculadora, 6 seno de 63 entre 13 me da 0.41123, ¿no? 41.123. Esto es menor que 1, por lo tanto, sí tiene solución. ¿Y cuál sería la respuesta? Seno a la menos 1 de 0.41123. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la solución del ángulo B? Entonces sería aquí, el ángulo B es igual a seno a la menos 1 de 0.41123 y eso es igual a, te lo voy a revisar porque no me acuerdo, 24.28 grados. Eso es igual a 24.28 grados. Entonces, esto es 24.28 grados, ¿sí? Entonces, aquí ya le puedo poner el ángulo A es igual a 63 grados, el ángulo B es igual a 24.28 grados y el ángulo C, entonces, aquí es igual. El ángulo C es igual a 180 grados menos los 63 del ángulo A menos los 24.28 del ángulo B. Y nos queda que el ángulo C es igual a, voy a revisar el apunte, 92.72. 92.72 grados. Entonces el ángulo C es igual a 92.72 grados. Como ya tengo los tres ángulos, ya puedo calcular el lado C, porque ya tengo lo que vale el lado C, el ángulo C también. Sí, ya tengo lo que vale su ángulo opuesto, entonces ya puedo calcular el lado C. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues voy a poner C sobre el seno de C es igual, voy a utilizar el lado A, sobre el seno de A. ¿Sí? Ahora despejo C y me queda A por el seno de C sobre el seno de A. Si yo sustituyo, me quedaría C es igual a A, que vale 13, por el seno de C, que vale 92.72 grados, sobre el seno de A, que vale 63 grados. Pongo esto en la calculadora y me va a dar el valor del lado C, que es 14.57 unidades. 14.57. Es 14.57. ¿Ok? Y hasta ahí vamos a dejar esta explicación de este ejemplo. Y voy a grabar otro video porque se me va a terminar el tiempo de la sesión y me va a quedar a medias. Ahorita grabo el que sigue y les voy a subir las dos partes del video y otro video sobre los ejercicios.